Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza, a este acto del programa La Noche de los Investigadores y de las Investigadoras, que, como sabéis, es un programa europeo que se celebra simultáneamente en más de 300 ciudades europeas, hoy mismo, y que en la Comunidad de Madrid está apoyado por la Fundación Madrid+D. Hoy tenemos el privilegio de contar con el profesor Lluís Montoliu, que con su extraordinaria capacidad didáctica nos va a explicar esa tecnología revolucionaria y novedosa que es la CRISPR-Cas. Quiero agradecer también a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular la organización de este acto. Es un placer colaborar con ellos ya por segundo año y esperemos que muchos más. Para que ustedes sepan un poco dónde estamos, la Institución Libre de Enseñanza fue creada en 1876, era un centro educativo privado que puso en marcha pues, toda una serie de innovaciones pedagógicas, por ejemplo, la coeducación, la enseñanza de las artes, los deportes, las excursiones fuera del aula, las visitas a museos, a fábricas. Entonces, todo eso respondía a un proyecto de modernización impulsado por Francisco Giner de los Ríos, que fue el fundador de la institución, que creía que la modernización de España tenía que hacerse a través de la educación y de la ciencia. Y por eso pues, es muy oportuno que este acto se celebre hoy aquí, continuando esa tradición de atención a la educación y a la ciencia. Muchas gracias. Yo os voy a dar el nombre de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular la bienvenida. Sois los afortunados que en esta noche de la curiosidad vais a asistir a la mejor charla de toda la noche y al mejor taller. Entonces, bienvenidos y en el mejor sitio, porque no hay otro sitio mejor que esta fundación para celebrar este tipo de actividades. Entonces, en nombre de la sociedad, bienvenidos. Somos una sociedad científica la más numerosa de toda España y con 3.500 socios y que todos en activo en investigación científica. Y entre nuestros científicos está Lluís Montoliu, que me ha pedido no digas nada de mi currículum, y estoy de acuerdo porque entonces no daría la conferencia él, sino la daría yo. Y vais a ver quién es Lluís Montoliu dando esta conferencia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tengo el sonido? A ver si tengo el sonido. Hola, hola. Dime, ¿ahora sí? ¿Ahora me oís? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a pasar una noche de investigadores e investigadoras. Es un placer estar aquí en la Institución Libre de Enseñanza otra vez, en la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Y gracias a la SEPBM por esta nueva invitación. Si somos capaces de poner la primera diapositiva. Vamos a hablar de CRISPR. ¿Quién ha oído hablar de CRISPR? Vamos a ver. Caramba, pues ya me siento y que suba alguien y me lo contáis, ¿no? Es una herramienta revolucionaria, claro que es revolucionaria. Es tan revolucionaria que nos ha cambiado la manera de hacer muchos de los experimentos que hacemos en el laboratorio. Ya de entrada os voy a dar un mensaje que lo voy a repetir varias veces. En el laboratorio hoy en día hacemos experimentos que ni tan solo podíamos soñar hace apenas 6 años. Ahora bien, nos gustaría que las aplicaciones de las CRISPR llegaran ya al hospital y eso, ya os digo yo, que todavía no es así. Con lo cual tendremos que tener un poquito de paciencia, tendremos que tener un poquito de prudencia para que las aplicaciones lleguen cuando tengan que llegar, cuando sean eficaces y sobre todo seguras. Pero vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por algo que estoy seguro que todos hemos hecho hoy en algún momento. En algún momento nos hemos enfrentado a una pantalla, un ordenador, una tablet,
un teléfono y hemos escrito un texto, por ejemplo este texto, y de repente pues decimos, anda, se me ha ido aquí la palabra y se me ha colado un gazapo. ¿Qué hacemos cuando vemos un gazapo, cuando vemos un error? Pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta dónde está el gazapo, y lo segundo que tenemos que hacer es cortarlo. Vamos a cortar esa letra que no tiene que estar aquí, la cortamos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a pegar una letra que es la que corresponde para que esa frase ya tenga el sentido, con lo cual cogemos nuestro celo y pues llamamos a la letra que tiene que aparecer ahí y de repente pues hemos resuelto la frase. Y esto lo hacemos de forma inconsciente infinidad de veces cada día, menos en el WhatsApp. En el WhatsApp ahí vale todo, ahí valen los circunflejos, valen las W, las H's intercaladas, se nos cuela de todo. Pero en general lo que estamos haciendo, si os fijáis, estamos editando textos. Claro, esto es muy fácil y esto es muy sencillo de entender, pero ¿os imagináis si pudiéramos editar no textos sino nuestro ADN? ¿Os imagináis si pudiéramos editar alguna de las letras que conforman nuestro genoma o el genoma de cualquier organismo? Acordaros que nuestro ADN está formado por estas dos cadenas, está formado por 4 nucleótidos, 4 letras, la A, la T, la G y la C. Fijaros que la A siempre está delante de la T y la G siempre está delante de la C, con lo cual, sabiendo la secuencia de una cadena, podemos deducir la otra. ¿Os imagináis que fuéramos capaces de esta A cambiarla por una T? Bueno, no nos lo tenemos que imaginar. Precisamente eso es la propiedad que nos aporta estas herramientas CRISPR, que lo que vienen a hacer es a editar exactamente igual como estamos editando estas frases de texto. Y esto ocurre en alguna de los más de 3.000 millones de letras que tenemos en nuestro genoma, que están repartidas en estos 23 pares de cromosomas y que pues, tenemos aproximadamente unos 20.000 genes. Suelo decir yo en mis charlas que todos somos mutantes, y añado, afortunadamente, todos somos genéticamente diversos. De cada uno de los genes heredamos una copia de papá y otra de mamá, y en general, mientras una de las dos funcione adecuadamente, pues vamos tirando. Pero cuando las que heredamos de ambos dos progenitores resulta que tienen algún problema, es entonces cuando se manifiesta, por ejemplo, una enfermedad. Y entonces resulta que ninguna de las dos copias nos puede servir. Y ahora nos encantaría que al menos una de las dos copias la pudiéramos editar, la pudiéramos corregir. Y para eso están estas herramientas. Estas herramientas se las debemos a este señor. Y este señor, más allá de conocer futbolistas, cantantes y youtubers, creo que lo tenéis que incorporar en vuestro grupo de celebrities. Este investigador se llama Francisco Juan Martínez Mojica, es microbiólogo de la Universidad de Alicante, y este investigador es el que desde hace, cuidado, 26 años lleva trabajando en estos sistemas CRISPR. Él los descubrió y gracias a lo que ha descubierto, su nombre suena para premios Nobel de Medicina, como, acordaros, Santiago Ramón y Cajal en el 1906 y Severo Ochoa Albornoz 1959, que son nuestros dos únicos premios Nobel de Medicina que tenemos. No tenemos más. Desde el 59 no es que no haya habido investigadores o investigadoras que hayan merecido esta gran distinción. Sencillamente es que no hemos logrado o no hemos sabido como sociedad transmitir esa relevancia de lo que hacían nuestros colegas, ¿no? Este es el caso de Francis y cuando acabe esta charla espero que estéis de acuerdo conmigo que Francis merece ser el tercero de esta pequeña lista de personajes premiados con el premio Nobel. Francis empezó a trabajar con estos sistemas en el año 93, hace 26 años, y empezó a trabajar en estas lagunas saladas, que son las salinas de Santa Pola. ¿Alguien ha estado en unas salinas? ¿Alguien ha visitado unas salinas? ¿De qué color es el agua? Rosa. ¿Por qué rosa?
porque viven unos microorganismos, ¿no? En general, la salazón es un procedimiento que usamos en alimentación para preservar los alimentos sin necesidad de tenerlos en el refrigerador. El bacalao salado, la mojama, no la tenemos que tener en el congelador ni en el refrigerador, porque la sal impide que crezcan las bacterias. Ahora bien, hay unos microorganismos que se llaman arqueas, que son primas hermanas de las bacterias, pero no son bacterias, que les encanta, les apasiona vivir en la sal. Y estas son las arqueas, eran los organismos que estudiaba Francis. Claro, por aquel entonces, en el año 93, Francis y yo somos coetáneos, tenemos la misma edad y más o menos hemos tenido carreras más o menos similares, aunque él tardó un poquito más en hacer la tesis porque se fue a hacer el servicio militar, la mili, cosa que vosotros ya ni sabéis lo que es, afortunadamente. Yo tampoco la hice porque fui encadenando prórrogas y finalmente me fui del país, pero, y no me vinieron a buscar. Y en el año 93, ¿qué se hacía en España? Pues en España y en el resto del mundo se secuenciaba el ADN. Apenas acabamos de conocer las secuencias o cómo secuenciar el ADN de diferentes organismos, y eso es lo que hacía Francis con estas arqueas que vivían en las salinas. Y claro, cuando empezó a secuenciar, se encontró con patrones. Esto quiere decir, esto es una ristra de letras, G, A, T, C, pero lo que se encontraba era un grupo de letras, algo distinto, y aquí volvía a aparecer el mismo grupo de letras. En biología, cuando encontramos un patrón, tenemos que pensar que algo está manteniendo este patrón. Hay alguna fuerza, alguna selección que está manteniendo este patrón. Porque si no, por mera mutagénesis o por mera variabilidad genética, esto se perdería pues, más pronto que tarde. Con lo cual, el hecho de que descubriera un patrón ya le hizo pensar que estaba ante algo que era potencialmente muy interesante, ¿no? Y esto es algo que le tenemos que agradecer, darse cuenta de que algo oculta, probablemente algo relevante, que no lo estabas buscando, pero que te lo has encontrado. Esto es la famosísima serendipia, que no es la suerte ni la fortuna, es encontrarse algo de forma inesperada que te puede llevar a deducir algo que puede ser mucho más relevante. Bueno, por aquel entonces un montón de gente empezó a encontrar patrones similares, y otra cosa que nos gusta a los científicos y a las científicas es ponerle nombre a las cosas. Nos encanta ponerle nombre a las cosas, y cada uno de los científicos de aquella época ponía nombre a estos patrones y era un galimatías, y en las publicaciones no había manera de entenderse, hasta que vino Francis, y lo que hizo fue describir en inglés lo que estaba viendo, y lo que estaba viendo era repeticiones cortas, palindrómicas. Palíndromo es una palabra que se lee igual del derecho que del revés. La palabra radar, por ejemplo. Agrupadas, están agrupadas, irregularmente espaciadas por una serie de cuadraditos de colores que hasta aquel momento pues nadie había pues, entendido para qué servían estos cuadraditos de colores. Y fijaros que esta palabra CRISPR, que la tenemos que pronunciar en español con esta E muda que no tenemos, CRISPR, que está en boca de todo el mundo hoy en día, es una palabra que se inventó en Alicante. Y esto lo tenemos que tener claro. Con lo cual, fijaros que esta es la primera contribución, o la segunda que hace Francis. Primero descubrir los patrones, la segunda es nombrar estas agrupaciones. La tercera y probablemente más importante es que Francis se dio cuenta de que quizá andábamos todos despistados, contabilizando patrones, y lo que teníamos que hacer era fijarnos a lo que había entre esas secuencias, ¿no? Claro, nadie las había entendido, nadie entendía para qué servían, y esto lo que pasaba es parecido a la parábola del dedo que apunta a la luna, ¿no? Sabéis que el necio mira al dedo y el sabio mira a la luna. ¿Qué es lo importante cuando señalas algo? Lo que estás señalando, la luna, no el dedo. No el dedo, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí Francis lo que nos estaba diciendo es que lo que hay entre estos patrones es la luna, lo que hay es lo que puede ser interesante. ¿Y qué es lo que había? Lo que había eran fragmentos del genoma de virus que infectan a las bacterias. Y además se dio cuenta que cuando esto ocurría, la bacteria era resistente a ese virus.
Con lo cual, blanco y en botella. Resulta que de buenas a primeras había descubierto un sistema de defensa, un sistema inmunológico, un sistema adaptativo que tenían las bacterias para defenderse de los virus. Ahí es nada. Tendemos a desdeñar las bacterias, tenemos a menospreciarlas y resulta que tienen un sistema inmunitario mucho más interesante que el nuestro. Acordaros, nosotros, si no queremos padecer el sarampión, ¿qué hacemos? Nos vacunamos. Y al vacunarnos, lo que le decimos a nuestro sistema, con unas muestras del virus inactivado, es que desarrolle anticuerpos para que cuando venga el virus de verdad, pues tengamos capacidad de defendernos. Pero nuestros hijos no heredan esta capacidad de defenderse. Nuestros hijos los tenemos que vacunar, mientras que las bacterias captan un fragmento del virus contra el cual quieren defenderse, lo incorporan en su genoma y como es su genoma, se lo pasan a sus hijas, a sus nietos, etc. Con lo cual, una vez una bacteria aprende a defenderse de un virus, ya para siempre jamás esta bacteria va a poder defenderse y sus hijas y sus descendientes, ¿no? Claro, esto ocurrió en el 93, el descubrimiento de que las bacterias tenían un sistema inmune se hizo en el 2003, 10 años después. Francis le costó un horror publicar estos resultados porque nadie se lo creía. Porque, claro, él solamente estaba trabajando con estudiantes que estaban haciendo la tesis doctoral, no tenía colaboradores extranjeros y se le ocurrió nada menos, se le ocurrió la osadía de mandar a publicar estos resultados que eran sorprendentes a las mejores revistas que rechazaron todas sistemáticamente su trabajo. Finalmente lo acabó publicando en una revista menor, pero digna, en la cual aparece esta primera anotación de que estos sistemas CRISPR en realidad son sistemas de defensa de las bacterias. Y fijaos lo que son las cosas. Gracias a esa publicación menor, ahora Francis es candidato al premio Nobel y el resto de revistas se dan cabezazos contra la pared por haber renunciado a publicar ese artículo. Con lo cual, fijaros, a veces uno nunca sabe dónde va a acabar con estos resultados. Hay un montón de personas que, tras Francis, se encargaron de entender cómo funcionaba el sistema, cuáles eran sus componentes. Probablemente suenen estas dos investigadores del centro, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que fueron las que en verano de 2012 propusieron que esto, además de ser un sistema de defensa de las bacterias, fuera de contexto, podía utilizarse para editar genes de cualquier organismo. Os añado un nombre para que os lo quedéis, Virginijus Signis. Este es el gran olvidado. Virginijus Signis es un lituano que llegó a la misma conclusión, probablemente antes, pero vamos a asumir que llegó más o menos al mismo tiempo que las dos investigadoras, simplemente que su artículo acabó siendo publicado por temas editoriales un par de meses después. Pero los tres fueron los que se dieron cuenta de que esto era posible utilizar como un sistema de edición. Los cuatro últimos son cuatro genetistas que, además de ser grandes investigadores, tienen la característica que los cuatro viven en la misma ciudad y trabajan en instituciones distintas. Los cuatro viven en Boston. En enero de 2013, exactamente hace 6 años y medio, Feng Zhang y George Church demostraron que esto era así con células animales y células de ratón. En abril de 2013, Qi Yang lo demostró en un animal, en un pez cebra, un pececito de estos que podemos tener en los acuarios. Y en mayo, Rudy Jenich demostró que esto era posible en un mamífero, en un ratón. También en verano de 2013, en Shanghai, unos investigadores chinos también demostraron que esto era posible hacerlo también en plantas. Con lo cual, 2013 fue el año en el cual demostramos que aquello que había empezado a trabajar Francis 20 años atrás se convertía no tan solo en un sistema de defensa en las bacterias, sino en un sistema de edición. Aquí os presento lo que utilizamos hoy en día. Este es un sistema CRISPR tal y como funciona, ¿no? Tenemos una mancha amarilla. Esta mancha amarilla es una nucleasa, una proteína.
Si se llama nucleasa, quiere decir que corta los ácidos nucleicos. Es una tijera, por eso se le suele hablar de estas herramientas las tijeras programables. ¿Por qué programables? Porque no corta en cualquier sitio, corta donde le dice esta guía. Aquí tenéis una molécula de otro ácido nucleico, que es el ARN, que tiene 20 letras que se aparean con 20 letras del ADN, acordaros, la A con la T, la G con la C, que se aparean y que marcan un gen, el gen en el cual nosotros estamos interesados. Con lo cual, fijaros que esta herramienta tiene una versatilidad máxima, porque la misma tijera puede cortar en tantos genes como queramos. Si usamos 3 guías, va a cortar en 3 genes. Si usamos 300 guías, va a cortar en 300 genes. Si usamos 20.000 guías, una por cada gen, va a cortar en todos y cada uno de los genes. Con lo cual, fijaros lo poderosa que es esta herramienta y cómo la vamos a poder utilizar. Pero claro, alguien podrá pensar, ¿cortar? Pero yo había venido aquí a una charla de editar, de edición, y me estáis hablando ahora de cortar. ¿Cómo vamos desde el corte a la edición? Bueno, pues este corte, que es fundamental, lo que ocurre a nivel del cromosoma, cuando se produce este corte, acordaros que los cromosomas tienen una estructura que se llama centrómero, que es la que permite, cuando se dividen, que las células hijas hereden una copia de cada cromosoma. Y esto es así para que todo pueda funcionar normalmente. Pero claro, si hay un fragmento del cromosoma que se queda desligado del centrómero, pues resulta que ese fragmento lo vamos a perder y puede ser que haya genes que sean interesantes para la biología que la célula necesite. Con lo cual, tenemos instaurado un sistema de protección, de revisión. Hay una serie de proteínas que están patrullando constantemente el genoma. Una de ellas se llama P53. Patrullan a la búsqueda de estos cortes de doble cadena y cuando los encuentran promueven varios sistemas de reparación. Esto hay que repararlo rápido. Esto es una emergencia. Entonces, la emergencia se repara de 2 maneras. En primer lugar, lo que podemos hacer es añadir o quitar letras al azar, buscando que alguna A quede delante de alguna T o alguna G quede delante de alguna C para que podamos restituir la continuidad física de este cromosoma. Pero claro, fijaros, si hemos añadido y quitado letras de dentro de un gen, pues probablemente hayamos alterado la secuencia de ese gen y ese gen dejará de funcionar. Y ahora, si viajáis conmigo al revés, daros cuenta que nunca antes en la historia de la biología fue tan sencillo inactivar un gen de forma específica. Hoy en día, inactivar un gen en células, en animales, en plantas, en levaduras, en hongos, es sencillísimo. Es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es montar uno de estos complejos CRISPR que se dirija a nuestro gen favorito y después cogemos una silla y nos sentamos a esperar que el sistema resuelva. Podemos hacer cosas más interesantes, que es darle de comer al sistema una secuencia que comparta homología, similitud a ambos lados, a izquierda y derecha del corte, y que tenga secuencias nuevas, que no estaban. Y ahora, evidentemente, cuando se inserte este molde, pues vamos a editar el gen. Esto es lo más interesante, porque nosotros podemos fijar lo que queremos que ocurra, podemos introducir una mutación en un sistema regulado, en una célula, en una planta, en un animal, y preguntar qué es lo que pasa cuando metemos esta mutación. O podemos hacer lo contrario. Si sabemos cuál es la mutación, podemos decir qué pasa si le damos un molde correcto, pues vamos a desarrollar una estrategia novedosa de terapia génica, ¿no? Yo creo que esto se entiende mejor con una pequeña película. Permitid que os enseñe este vídeo del MIT, en el cual lo que vamos a ver, vamos a meternos dentro de una célula. Esto es una proteína Cas9, fijaros, va a encontrar el ADN, lleva en rojo la molécula de ARN, va a abrir las cadenas del ADN y el ARN se va a aparear porque este es el gen que va a editar. Esta proteína es capaz de cortar en una cadena y en la otra, con lo cual acaba de cortar. La primera cosa que ocurre es vamos a resolverlo por el sistema de la izquierda, ¿no? Vamos a quitar letras y vamos a meter letras hasta que por azar alguna A y alguna T caigan delante y restauremos la continuidad del corte. La otra manera de reparar este corte es dándole una secuencia que comparta homología de secuencias a la izquierda y a la derecha y que sea capaz de introducir unas secuencias de nuevo. Esto es lo que va a ocurrir ahora. Fijaros bien esta secuencia.
y se va a enganchar a la derecha, se va a enganchar a la izquierda y finalmente pues, se va a completar la secuencia. Con lo cual, yo creo que con esta película se entiende perfectamente qué es lo que pasa con el CRISPR-Cas. Cortamos y luego dejamos que la propia célula nos repare este corte. Claro, esto sirve para muchas cosas. Sirve para mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar. En fin, lo que queráis. Vuestra imaginación es el límite para las aplicaciones que se pueden derivar de estas herramientas. Por eso son revolucionarias, por eso es una revolución y por eso las podemos aplicar en muchos campos, ¿no? ¿Dónde las aplicamos nosotros? Bueno, nosotros las aplicamos aquí. Aquí quiere decir, esta persona, esta mujer, respecto al resto de mujeres que hay aquí en la pantalla, es distinta, ¿no? Estas son las enfermedades raras. Las enfermedades que afectan a muy pocas personas. Sabéis que las raras afectan a menos de cada 2.000 personas, pero conocemos miles de ellas, alrededor de 6.000, 7.000 enfermedades raras. Y claro, cada una de ellas afecta a pocas personas, pero todas agrupadas afectan a una parte importante de la población, tanto como un 6,5% de la población. Y en España, que tenemos un poquito más de 46 millones, según el Instituto Nacional de Estadística, esto correspondería aproximadamente a 3 millones de ciudadanos. Esto no tiene nada de raro. Es una parte importante de la población que tradicionalmente pues, no podía ser atendida por el Sistema Nacional de Salud y desde hace unos 15 años, en España también, hay iniciativas que se dirigen a estas enfermedades raras. La semana pasada, desde Orfanet, se dedicaron a revisar este número y puede que lo hayamos estimado por arriba y el número real en España probablemente estaría cerca de 2,8 millones de habitantes. Pero para el resto de la charla vamos a utilizar el número redondo de 3 millones, pero quedaros con el mensaje que los nuevos datos dicen que quizás sea un poquito menos el número de personas afectadas. En cualquier caso, estaréis de acuerdo conmigo que 2.800.000 personas siguen siendo un montón de personas y que hay que seguir investigando para ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir un 6,5%? Bueno, en Madrid tenemos un poco más de 3 millones de habitantes, lo cual quiere decir que hay más de 200.000 personas que pueden estar afectadas por enfermedades raras. ¿Y esto cómo se come? ¿Cuál es el número que os puedo dar para que no os olvidéis jamás de la relevancia de las raras? Pues mira, cuando vais caminando por la Gran Vía o por la calle, una de cada 15 personas con las cuales os cruzáis en la calle puede ser una persona que lleva una enfermedad rara. Con lo cual, fijaros que esto ya no tiene nada de raro. La condición genética poco frecuente que estudiamos en el laboratorio desde hace más de 25 años se llama albinismo. Y en el albinismo lo que se ve no es lo relevante. Vemos una persona que le falta pigmento en los ojos, en la piel, en el pelo. Pero esto es una persona que lo que menos le preocupa es su aspecto. Lo que realmente le preocupa es que son personas que tienen un déficit visual muy acusado. Les falta la retina central. Y ahora estoy mirando a Almudena, que está sentada en la primera fila, pero veo fuera de foco las personas que están alrededor. Esto es mirar por el rabillo del ojo. Esa visión lateral que tenemos es la única visión residual que les queda a las personas con albinismo. Además, no pueden ver en 3 dimensiones porque no comparten la información de los 2 ojos, que es lo que podemos hacer nosotros, y así hacemos esta ilusión óptica de saber que hay personas cerca y hay personas lejos, y nuestro cerebro nos imagina que estamos en una habitación que tiene una cierta medida. Esta percepción de la profundidad no la pueden tener las personas con albinismo y al carecer de enfermedad de esa retina central, el cerebro constantemente está intentando enfocar y no lo consigue, con lo cual hay una consecuencia neurológica que si veis una persona con albinismo por la calle lo que vais a ver es que sus ojos continuamente se están moviendo. Esto se llama nistagmo. Este nistagmo no quiere decir que a ellos se les mueva el mundo. El cerebro constantemente está depurando las imágenes, a ellos no se les mueve el mundo, pero sus ojos se mueven constantemente. Con lo cual, fijaros que ahora quizá vais a ver el albinismo desde otro punto de vista. Nosotros hemos venido investigando esto utilizando modelos animales, ¿no? Y hemos utilizado ratones, ¿no? Aquí se ven muy grandes, pero estos ratones son chiquitines, ¿no? Son de este tamaño, ¿no? Acordaros, y aquí, modificando genéticamente estos ratones, pues hemos podido investigar pues, cómo diferentes expresiones de algunos de los genes que están involucrados en albinismo, que son varios, cómo se traducían en alteraciones en la visión, ¿no? Claro, alguien se preguntará, pero nosotros
y los ratones nos parecemos como un huevo en la castaña. Porque, vamos a ver, la cola, bueno, el pelito, bueno, los hay que tenemos más pelito que otros, pero somos aparentemente muy distintos. Cuidado que en biología las apariencias casi siempre engañan. Somos distintos cuando somos adultos, pero ¿qué pasa cuando nos comparamos, cuando nos estamos desarrollando como embriones? Aquí tenéis un embrión humano al lado de un embrión de ratón. Evidentemente la colita le delata, pero si os imagináis el de la derecha sin la colita, os daréis cuenta que las extremidades, los sentidos, el oído, la vista, el cerebro, las diferentes vesículas del sistema nervioso, los órganos internos, son muy similares. ¿Y por qué son tan similares? Pues porque los ratones también tienen 3.000 millones de letras y también tienen prácticamente los mismos genes que nosotros. Con alguna diferencia, para cada gen humano hay una correspondiente copia en el ratón y para cada gen del ratón hay una correspondiente copia del humano. Con lo cual ellos lo tienen en 20 pares de cromosomas, no en 23, con lo cual nosotros podemos usar el ratón para hacerle preguntas y para entender sobre nuestros genes. Hacemos los experimentos en el gen homólogo, en el gen similar del ratón, y lo que deducimos, lo que aprendemos, lo podemos aplicar a nuestros genes. Esto lo hemos venido haciendo durante más de 30 años. Aquí tenía unas peliculitas que desafortunadamente no se ven, pero en cualquier caso os podéis imaginar que estas son las tecnologías que hemos venido utilizando en el laboratorio desde los años 80, ¿no? Esto es inyectar con esta aguja en un embrión recién fecundado, pues una solución de ADN. Aquí lo que estamos inyectando no se ve, pero estamos inyectando células troncales. Y aquí lo que estamos haciendo es succionando un núcleo y reconstruyendo un embrión con un núcleo al cual previamente le hemos quitado su propio núcleo. Este es el experimento que dio lugar en febrero de 1997 a la oveja Dolly, que seguro que todos la conocemos, ese primer mamífero clonado, ¿no? Estas son técnicas que nos encantaban, son técnicas exquisitas y que nos han permitido hacer, por ejemplo, estos ratones, ¿no? ¿Alguien ha visto ratones fluorescentes? Aparte de estos. ¿Para qué sirve un ratón fluorescente, ¿no? Aparte de enseñarlo aquí, que son muy lustrosos de enseñar. Estos ratones, todas sus células son verdes. Si estamos investigando, por ejemplo, trasplante de médula ósea, y usamos células verdes de la médula ósea de este ratón en este ratón, que no es verde, podemos seguirle la pista a esas células, cómo se van colonizando, cómo van sustituyendo el sistema hematopoético, la fábrica de las células de la sangre. Con lo cual, fijaros que el tener este ratón que está expresando una proteína, un gen que da lugar a una proteína verde fluorescente de una medusa del Pacífico, es importantísimo en medicina regenerativa. Hemos hecho muchas cosas con estos ratones, pero hay cosas que no sabíamos hacer y eso es en parte lo que nos han aportado estas herramientas CRISPR. En particular, lo que nos podemos hacer ahora es lo que nosotros hemos venido a llamar ratones avatar, como esta película de ciencia ficción que probablemente muchos habréis visto, de James Cameron, de 2009, en la cual cada una de estas estos seres azules, estaban cada uno de ellos vinculados a una persona, ¿no? Esa es la metáfora que yo uso, porque ahora esa metáfora me permite, yo diagnostico a un paciente con una enfermedad rara de base genética, veo qué gen está afectado, veo qué mutación tiene, y esa misma mutación con las herramientas CRISPR la traslado a un ratón, al gen del ratón, con lo cual el ratón pasa a tener la misma mutación que esa persona y el ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Esto no es ciencia ficción, lo hemos hecho ya repetidas veces en el laboratorio, y el primero de ellos fue el avatar de esta chica, que se llama Patty. Patty es una persona con albinismo oculocutáneo, un tipo que se llama 4, este es el gen que tiene afectado, se llama SLC45A2. ¿Qué le pasa a Patty? A Patty le pasa que en esta posición le falta una C, solamente le falta una C, una sola letra de los 3.000 millones de letras, suficiente para que a partir de esa posición el gen ya no se transcriba adecuadamente y tengamos una proteína anómala. Este es el ratón que tiene exactamente la misma carencia y este es el ratón con el cual, ¿qué podemos hacer? Os lo va a contar Patty directamente. Enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así.
me falta pigmentación y melanina, y en los ojos no tengo una cosa que se llama fobia, que es lo que a un ojo normal le permite enfocar y no dejar que entre la luz que no debería. Entonces yo, al no tener fobia, nunca voy a enfocar bien, por eso también tengo el movimiento de los ojos, el nistagmus, y dejo entrar toda la luz del mundo, que de ahí la fotofobia. Pero es verdad que, aún teniendo todo esto, no impide que tenga una vida completamente normal. Hoy he venido al Centro Nacional de Biotecnología a conocer a mi ratón Avatar, que suena un poco ahí abstracto a mí cuando me lo dijeron, me imaginé la película, lo típico, pero me explicaron que era un ratón que justamente tiene pues mi tipo de albinismo, OCA4, que es el mío, y mi misma mutación. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy nerviosa, la verdad, está bastante nerviosa, pero me hace ilusión, ¿no? Porque realmente es como que de alguna manera estás conectada, ¿no? con esos ratoncitos que comparten tu misma cara genética. Fíjate que cada uno de los ratones están en estas jaulitas. Lo que hemos hecho, cuando este ratoncito era un embrión, le hemos microinyectado estas herramientas que han ido directas al gen OCA4, que es un gen que se llama SLC45A2, muy raro, pero han ido directas a ese gen y han cortado muy cerca de donde tú tienes esa modificación. No es otra cosa que es una de las 4 letras, una de las 3.000 millones de letras que tiene el genoma de ratón y que tenemos nosotros, pues falta. Entonces a este ratón le falta exactamente la misma C que te falta a ti. Entonces por eso decimos que este es un ratón que tiene tu misma mutación y por eso es tu avatar. Fíjate. Claro, pero ¿por qué los ojos los tiene granates y yo no? Bueno, porque es un tema de acumulación de melanina. Pero ves, son... ¡Ay, ya me ha mordido! Bueno, ¿ves? Te dije que los que trabajamos con ratones o nos han mordido o nos van a morder. Bueno, ¿qué hacemos con estos ratones avatar? Lo que hacemos es validar tratamientos. Ahora tenemos un animal que reproduce exactamente la misma mutación y podemos testar pequeñas moléculas y fármacos que han sido diseñados para tratar otras enfermedades y que pueden ser utilizados para tratar. Claro, el uso de estos fármacos no está exento de riesgo, pero antes de correr el riesgo con los pacientes, lo podemos hacer directamente en estos animales. Esto se ha repetido, lo podemos utilizar tanto para generar mutaciones como para corregir mutaciones. ¿Cómo llevamos estas herramientas al tejido que queremos nosotros corregir? Pues lo llevamos utilizando generalmente estos virus. Estos son virus que se llaman adenoasociados. Virus que lo que permiten, tenemos diferentes tipos, los hay que infectan a la retina, los hay que infectan el hígado, el cerebro, los músculos, y ahí lo que hacemos es vehicular estas herramientas CRISPR para llevar a la célula que tenemos que modificar estas herramientas. Bueno, si estase pintado, lo que os podéis preguntar, ¿y yo por qué no puedo ir al 12 de octubre al Gregorio Marañón o a La Paz para que me corrijan mi mutación? Porque esto que parece tan sencillo todavía no lo puede hacer. Bueno, porque hay que leerse la letra pequeña del contrato, ¿no? Porque en realidad los ratones que a mí me nacen son estos. Estos fueron ratones, yo trabajo con genes de la pigmentación, con lo cual a mí yo el resultado de la edición lo veo directamente, ¿no? Este ratón tenía que haber sido uniformemente pigmentado, porque estoy restaurando la pigmentación. Y fijaros lo que pasa, que tiene una parte pigmentada, fijaros un ojo pigmentado, este casi no tiene pigmento, y zonas del cuerpo. Esto es un ratón mosaico. Esto es un ratón en la cual no todas las células se han reparado de la manera que me gustaría a mí. Y esto nos está diciendo una de las principales limitaciones, acordaros lo que os decía al principio del seminario, por las cuales tenemos que ir pacientemente antes de trasladar estos beneficios a los pacientes. ¿Por qué? Porque cortar sabemos cortar muy bien, pero pegar no sabemos pegar tan bien. Porque el pegado progresa de forma azarosa y no todas las veces se restaura la secuencia que a nosotros nos gustaría. Es un poco parecido a pensar en una colcha de estas de patchwork, en las cuales tenemos cuadraditos de colores, entonces cada cuadradito es distinto de los demás, con lo cual un animal o una planta que ha sido editada cuando nace tiene diferentes alteraciones. Claro, yo luego puedo cruzar estos animales o estas plantas y en las siguientes generaciones puedo depurar y quedarme con lo que me interesa y descartar lo que no me interesa, ¿no? Pero ¿cómo lo hago esto?
¿Cómo lo hago esto con seres humanos? ¿Cómo lo hago con pacientes? ¿Vosotros creéis que es algo seguro, prudente, utilizar esta tecnología, por ejemplo, en embriones humanos, con lo que sabéis hasta ahora? Probablemente no. Probablemente no sea ni prudente ni tampoco es legal. En nuestro país no podemos alterar el genoma de la descendencia porque nuestro país firmó el Convenio de Asturias en el 97 que así lo impide. Si en algún momento consideramos que tenemos la técnica suficiente, pues tendremos que conseguir una mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar la ley, pero en estos momentos es ilegal, es imprudente y además os añado, innecesario. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías alternativas, diagnóstico genético preimplantacional. Somos líderes en las clínicas de reproducción asistida en España. Una pareja que se sepa que son portadores de alguna de estas anomalías genéticas pueden acudir a estas clínicas. El varón aporta su esperma, la mujer aporta sus óvulos, se hace una fecundación in vitro, se constituyen embriones, los embriones se dejan dividir un par o tres de divisiones, se extrae unas células de cada uno de estos embriones y se verifica cuál es el embrión que lleva mutaciones y cuál es el que no. Se implanta el que no lleva mutaciones. No necesitamos meternos en el jardín de intentar editarlos. Alguien me dirá, es que hay algunas enfermedades que no las podemos tratar con diagnóstico. Claro, pero para eso están las donaciones de esperma o las donaciones de óvulos. Y si me apuráis, la adopción. Con lo cual siempre hay alternativas antes de meternos en el jardín. Por eso saltamos todos de nuestras sillas a finales de noviembre del año pasado, cuando este señor, He Jiankui, no solamente editó embriones humanos, algo que por cierto podemos hacer aquí, nuestra ley de reproducción humana asistida nos lo permite, siempre y cuando tengamos el permiso para ello y el ok de la pareja, y siempre y cuando no implantemos ese embrión editado en una mujer. Él los implantó. Con su equipo los implantó y nacieron esas gemelas chinas. Y ahora quiero que visualicéis esas gemelas, que no tenemos una foto, no tengo una foto para enseñaros, no existe, no sabemos dónde están, pero quiero que las visualicéis como este ratoncito mosaico. Esas gemelas son mosaico. Esas gemelas tienen afectados partes de su cuerpo. A mí no todos los ratones me sobreviven. Algunos de estos ratoncitos mueren porque estas alteraciones genéticas que yo no controlo pues no son compatibles con la vida. Esto hasta cierto punto yo sé gestionarlo bien con ratones, pero no es prudente, es absolutamente irresponsable trasladar ese riesgo y esa incertidumbre a los embriones humanos. Y no solamente tenemos a He Jiankui, sino que tenemos aquí a Rebrikov, un tipo desde Rusia que dice que lo va a repetir y que lo va a hacer mejor. En fin, un desastre. Lo que sí sabemos hacer es terapias, in vivo o ex vivo, ¿no? In vivo es intentar dar estas herramientas a las personas que queremos tratar, o ex vivo, mucho mejor, sacamos células del paciente y en el laboratorio las editamos y cuando están editadas las podemos retornar, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado con estas terapias, ¿no? El problema que nos hemos encontrado y la solución se la debemos a este señor. Hasta ahora no os he dicho, las bacterias que utilizamos son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Estas bacterias causan enfermedades en nosotros. Pyogenes causa otitis y laringitis. Y aureus es el que causa cuando se nos infectan los puntos, cuando vamos a un hospital y nos cosen o cuando nos quitan una pieza dental en el dentista, ¿no? Entonces, Matt Porteous, desde Stanford, en California, se le ocurrió, vamos a usar proteínas de estas bacterias, no va a ser que tenemos ya anticuerpos nosotros, porque nuestro sistema inmune conoce a estas bacterias, y estaba en lo cierto. Tenemos muchos de nosotros anticuerpos y glóbulos blancos, linfocitos T, contra esas proteínas que vamos a utilizar, con lo cual, fijaros, íbamos a utilizar en terapia unos reactivos que iban a provocar una respuesta alérgica en los pacientes que íbamos a tratar y probablemente se nos iban a morir de un choque anafiláctico. Con lo cual, fijaros lo relevante que fue para Matt Porteous darse cuenta de esto. Bueno, él nos propuso una solución, que es combinar esto con drogas inmunosupresoras, las que usamos para las personas que tienen trasplantadas órganos y se les reduce la respuesta inmune. Pero yo tengo otra solución y hemos pensado en la comunidad científica otra solución, que es coger el teléfono y llamar a Francis, a Alicante, porque será por bacterias.
Hay centenares de miles, si no millones, de especies de bacterias o arqueas. Y cada una de ellas están por descubrir o por identificar. Y las podemos usar para intentar descubrir sistemas que sean distintos y que nos puedan permitir, ¿no? Fijaros, otros sistemas que podemos utilizar son los editores de bases, ¿no? Los editores de bases se los debemos a David Liu, que también trabaja en Broad, en el Boston, que es una nucleasa que no corta y que tiene asociado una capacidad química que es capaz de cambiar una C por una T o una A por una G. Para que nos entendamos, esto es un típex molecular. Esto básicamente borra la letra que no quiero y pongo la letra que yo necesito. Esto tiene muchísima potencialidad terapéutica, pero tenemos que ir con cuidado porque también es capaz de modificar genes que son similares y que no quisiéramos modificar. ¿Dónde estamos hoy en día, no? Mucho se lee en la prensa, no sé cuántos test, no sé cuántas cosas, el CRISPR nos lo va a solucionar todo. Bueno, si vais a la base de datos de ensayos clínicos, hay una base de datos internacional, hay exactamente 28 ensayos clínicos aprobados, solamente uno de ellos es in vivo, que es este. Para una ceguera, la amaurosis congénita de Leber, inyectar intraocular e intentar corregir la mutación de este gen. Bueno, alguien pensará, es que vamos a generar mosaicos también en el ojo, pero el ojo es un órgano privilegiado, está encapsulado, lo que inyectamos dentro del ojo difícilmente va a salir, con lo cual tenemos una cierta seguridad y veremos hasta dónde nos lleva. Estas personas van a quedar ciegas sí o sí, con lo cual es un uso compasivo y se va a hacer solamente en uno de sus ojos para intentar revertir o detener la degeneración asociada a esta enfermedad, ¿no? También lo que tenemos, el resto de ensayos clínicos tienen que ver con, por ejemplo, eliminar un gen, que es el gen PD1, que hace que las células luchen mejor contra las células cancerígenas. Esto empezó en China y en este año ya ha empezado en Estados Unidos y va a empezar en Europa. Y aquí en Europa, lo primero que se ha aprobado, y fijaros que son 3 ejemplos y ya se acabó la lista, no hay más, son unas propuestas de CRISPR para tratar unas enfermedades graves de la sangre, que son la beta-talasemia y la anemia falciforme. Aquí lo que se trata es de reactivar genes que habitualmente no nos funcionan en adultos y que, gracias al sistema CRISPR, los podemos despertar. No funcionan en los adultos porque están reprimidos, pero si reprimimos al represor, potenciamos lo que está reprimido. Este es el truco que se pretende utilizar para tratar. Con lo cual, fijaros que esto está en todos los lados y hasta ahora lo que habéis visto son aplicaciones en salud. Pero quiero deciros, y para acabar, quiero daros una serie de ejemplos que la revolución CRISPR va mucho más allá de la biomedicina. En la biomedicina estamos todos de acuerdo que vamos a tener que ir poquito a poquito para que esto no solamente sea eficaz, sino que sea ante todo seguro, para poder tratar con seguridad a los pacientes. Pero hay muchísimas otras aplicaciones que pueden beneficiarse de las CRISPR y que van más allá directamente de la biomedicina, ¿no? Por ejemplo, el intentar eliminar la capacidad que tienen estos cerdos de infectarse por el virus del síndrome reproductor respiratorio, que necesita una proteína para entrar y que si inactivamos con CRISPR esta proteína, el virus ya no puede entrar. Esto se ha hecho en el Roslin, en Edimburgo, y estos cerdos pues ya no van a ser infectados por este virus que causa grandes pérdidas en las cabañas porcinas. O incluso podemos mejorar los sistemas de xenotransplantes. A pesar de lo que pueda parecer, nos parecemos muchísimo a los cerdos, ¿no? Algunos más que otros, probablemente, ¿no? Pero, en particular, metabólicamente hablando, los órganos que necesitamos para las personas que necesitan órganos, tenemos carencia. Hay mucha gente que desgraciadamente se nos muere en la lista de espera. Hay una propuesta de utilizar cerdos que están modificados genéticamente para que este órgano no se rechace y en algún momento llegaremos a poder utilizarlos, pero tenemos un problema. Estos cerdos llevan en su genoma insertados unos virus que a ellos no les hacen nada, pero que a la persona que está inmunosuprimida pues le podrían causar un problema. George Church se le ocurrió utilizar CRISPR para eliminar estos virus y estos cerditos que nacieron en 2017 en colaboración con un investigador español, Marc Güell, que ha regresado a nuestro país, que trabaja en el Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Conseguimos unos cerditos que ya no tienen estos virus y que sus órganos van a poder utilizarse con mayor seguridad. O, por ejemplo, en Uruguay,
en Montevideo. ¿Cuándo fue la última vez que oísteis un avance científico que venía de Montevideo? Esto es una de las bellezas y uno de los avances fundamentales de las CRISPR, que democratizan los avances. Las buenas ideas ocurren por doquier. Antes necesitábamos equipos sofisticadísimos para hacer experimentos. Ahora una buena idea la podemos llevar a cabo porque estas herramientas son muy sencillas de utilizar. En Uruguay se come mucho más carne de cordero que aquí. Aquí acordaros que comemos lechal o ternasco y no solemos comer cordero adulto. Ahí comen mucho más y en particular comen de una raza que no es habitual en nuestro país, que es la Texel, que es mucho más musculosa. Nosotros tenemos fundamentalmente merina, que da lana, pero la carne no es tan buena, especialmente en adulto. ¿Por qué esta oveja es musculosa? Es musculosa porque tiene una mutación en este gen, que es la miostatina, que es un regulador negativo de la proliferación de las fibras musculares. Esto quiere decir que al tener esto mutado, las ovejas hiperproliferan el músculo y son más musculosas. A estos investigadores se les ocurrió, ¿qué tal si inactivamos el gen de la miostatina en la merina? Vamos a tener una oveja que nos va a dar carne y nos va a dar lana, porque no vamos a tener la misma calidad de la lana y vamos a tener, como veis en esta oveja editada, unos cuartos traseros que son más rollizos que la otra, ¿no? Fijaros que esto también ocurre en el campo de las plantas, y este es un ejemplo que me encanta resaltarlo desde que lo he descubierto, y lo he descubierto relativamente hace poco, y me da rabia haberlo descubierto hace poco, porque deberíamos todos conocerlo. Esto no es un experimento de Yale, ni de San Diego, ni de Londres, ni de Nueva York, esto es un experimento hecho en Córdoba, en el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba, España. Francisco Barro ha utilizado las CRISPR para inactivar las gliadinas, los genes de las gliadinas del trigo. ¿Para qué sirven las gliadinas? Las gliadinas son el componente principal del gluten, con lo cual al eliminar o disminuir muchísimo la cantidad de gliadinas se está generando un trigo cuya harina va a tener un menor contenido en gluten, lo cual es extraordinario para las personas con celiaquía, con enfermedad celíaca, ¿no? Y fijaros que él ha conseguido de esta harina panificarla y hacer un pan que podría ser utilizado. Solo que en Europa tenemos la Unión Europea que tenemos y tenemos el Parlamento que votamos. Y en estos momentos en Europa, debido a una sentencia del verano pasado, las especies o los organismos editados se equiparan erróneamente, como creemos la comunidad científica, se equiparan a los organismos transgénicos. Aquí no hemos añadido ningún gen, aquí lo único que hemos hecho en este caso ha sido eliminar o inactivar un gen. Al equipararlo a las plantas transgénicas requieren un dossier de análisis de riesgos y análisis de toxicidad que puede llevar hasta 10 años y que puede costar hasta 15 millones de euros. Ahora decidme qué empresa biotecnológica en Europa es capaz de aguantar 10 años y pagar 15 millones de euros antes de poner un producto en el mercado. ¿Qué ha pasado? Pues Francisco Barro, tras explorar sin éxito este producto en Europa, pues ha acabado firmando un acuerdo con unas empresas americanas que van a ser las primeras que van a poder beneficiarse de estos productos. Y esto hay que saberlo porque la próxima vez que vayamos a votar tenemos que verificar cuál es la opinión del partido al cual vamos a apoyar respecto a estos temas, que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, tomates que podemos cambiar el sabor para hacer mejor o un distinto sabor. Esto también es de España. El IBMCP en Valencia, es un centro mixto de la Politécnica de Valencia con el CSIC, Antoni Granell y Diego Orzáez, que trabajan y saben que hay tomates que son muy feuchos, pero son riquísimos. Y hay tomates que son estupendos, pero no saben a nada. ¿Por qué ese feucho es riquísimo? Porque hay una variación genética en uno de los genes que hace que acumule más azúcares. Si somos capaces de trasladar esa variación al tomate que es rollizo, tendremos un tomate que será espectacular y además sabrá mejor. En Brasil se les ha ocurrido incluso reintroducir los genes de las capsaicinias. En los pimientos pican, los tomates no. Los pimientos y los tomates son primos hermanos. ¿Por qué no pican los tomates? Porque los tomates han inactivado evolutivamente los genes de las capsaicinas, pero están ahí, se pueden reactivar mediante CRISPR y podemos generar tomates que piquen.
Y los tomates crecen mucho mejor que los pimientos, con lo cual esto es una novedad que se va a poder explorar en Brasil y que probablemente en algún momento pues, también acabemos consumiendo aquí. O, por ejemplo, esto que me parece espectacular. Esto se ha hecho en Japón. Claro, cuando estás creciendo cereales, trigo, en países donde llueve un montón y no estás recogiendo el trigo a tiempo, corres el riesgo de que germine el trigo en la planta. Y si germina el trigo en la planta, esto ya no sirve para nada. Entonces, lo que podemos hacer mediante CRISPR es inactivar los genes que condicionan que esa germinación no sea tan prematura y así obtenemos plantas editadas que, a pesar de que llueva, antes de hacer la cosecha, pues no acaban germinando. O, por ejemplo, editar genes que son importantes para la vida de este animal, que por cierto es el animal más peligroso para nosotros, no es el tiburón ni el cocodrilo. Los animales más peligrosos para nosotros, ni las serpientes, son los mosquitos, porque vehiculan una cantidad de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, y mediante una serie de alteraciones que están producidas por CRISPR, podemos promover que un gen deje de funcionar. Y muerte el perro, se acabó la rabia. Si atacamos directamente al mosquito, vamos a poder controlar las poblaciones. Esto no es tan sencillo. No es tan sencillo porque recuerdo que el pegado es variable y como es variable, hay veces que esa copia reparada ya no puede ser de nuevo cortada, con lo cual tenemos mosquitos resistentes que vuelven a nacer. Con lo cual vamos a tener que combinar diferentes estrategias para poder luchar contra esas enfermedades, pero tenemos estrategias novedosas para luchar, ¿no? Podemos incluso utilizar CRISPR para el diagnóstico, ¿no? Todos conocemos lo que es el predictor, ¿no? Y todos podemos en nuestra casa, con la privacidad en nuestra casa, podemos saber si estamos embarazados o no, y nadie se entera. Compramos el predictor en la farmacia y nadie se entera. Pero si queremos saber si estamos infectados por el virus del SIDA es un poquito más complicado porque hay que ir a una farmacia, nos tienen que sacar sangre, porque tenemos que ir a un hospital, nos dicen vuelva usted en una semana, en 2 semanas, etc. ¿Os imagináis lo que sería poder hacer un predictor que nos dijera en cualquier momento si estamos o no infectados por el virus del SIDA, por el virus del Zika, etcétera? Esto es lo que se ha conseguido Feng Zhang en Broad desde el año 2017 con química seca, aprovechando las funciones de los sistemas CRISPR, encontrar maneras de diagnosticar con una altísima sensibilidad. Incluso se han hecho cosas sorprendentes, ¿no? Os decía que el animal más peligroso era el mosquito, probablemente el segundo más peligroso sea esta medusa. Esta es la medusa cúbica, la avispa de mar, que vive en las costas noreste de Australia. Si alguna vez vais por ahí, está muy bien, son playas cristalinas, pero cuidado con esta, porque los tentáculos de esta medusa se cargan a cualquier persona en 10 minutos. Tiene un veneno que es poderosísimo, ¿no? Los antídotos no son muy buenos, por eso los australianos tenían interés en desarrollar un nuevo antídoto, pero no sabían por dónde tirar. Y lo que hicieron fue extraer veneno de estas medusas, preparar un extracto de veneno, y en células humanas en cultivo utilizaron los sistemas CRISPR no para inactivar un gen, o 2, o 3, o 100, sino para inactivar 20.000 genes. Cada célula tenía un gen distinto inactivado. A todas ellas les dieron el veneno y, claro, la mayor parte de las células murieron, exceptuando unas poquitas que resistieron y que nos dieron la pista que inhibiendo la función de ese gen, somos capaces de resistir a la infección. Esto me parece un trabajo elegantísimo que nos demuestra las posibilidades de CRISPR, ¿no? Más allá de esto que estamos viendo, lo que tenemos, ya para acabar, es propuestas más o menos histriónicas, ¿no? Este es un mamut lanudo, este animal ya no existe, ¿no? Este animal murió hace miles de años y ya no lo tenemos, ¿no? George Church, que es el responsable del experimento de los cerditos con los virus, George Church es un visionario de nuestra época. Se nos murió Steve Jobs, pero George Church es una persona a la cual hay que seguir atentamente, ¿no? Porque suele cumplir con las promesas que hace, ¿no? Él se ha propuesto, incluso ha creado una palabra, desextinguir o resucitar el mamut lanudo, y para ello lo que va a hacer, porque hay animales de estos, individuos,
que los han encontrado congelados en la tundra en Rusia, con lo cual tenemos tejido más o menos bien preservado, se puede secuenciar su genoma y se puede constatar que el animal más cercano al mamut lanudo es el elefante indio, con lo cual de células del elefante indio se le pueden añadir los genes que tienen distintos con el mamut, se le pueden quitar los genes que no tiene el mamut y se pueden regular otros genes. Esto parece un trabajo formidable, pero es un trabajo finito. Como él dice, son contados los genes que hay que añadir, los que hay que quitar y los que hay que regular. Probablemente las cosas sean mucho más complicadas, pero esto es algo que va a hacer. Y esto es algo que nos pone ante la pregunta de ¿para qué van a servir todas estas cosas? ¿Para qué van a servir todos estos avances? Y el último de mis ejemplos, que para mí es el más ilustrativo de la enorme capacidad que tenemos para utilizar estas herramientas, es esta peliculita, ¿no? Aquí estáis viendo un caballo galopando. Esto también es un trabajo de George Church. Y es un caballo galopando, no es una película cualquiera. Es la primera película que se rodó en América a finales del XIX. De hecho, no es ni tan solo una película. Una película es una sucesión de imágenes en movimiento. Son 5 fotogramas que en aquel momento se rodaron con un objetivo. El objetivo era demostrar que cuando un caballo está galopando hay un momento en el cual las 4 patas están suspendidas en el aire. Esto no se sabía hasta que se hicieron estas fotografías sucesivas y se pudo comprobar. Pues George Church se le ha ocurrido utilizar 5 fotogramas. Cada fotograma está compuesto por píxeles que tienen una coordenada y tienen una calidad de gris, tienen un tamaño de gris. Esto lo almacenamos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en código binario, en ceros y unos. Pero ¿qué os parece si utilizamos el código genético? ¿Qué os parece si utilizamos la G, la A, la T y la C? Es un código más rico. Tenemos 4 letras en lugar de 0 y 1. Con lo cual se puede engañar a la bacteria y darle fragmentos para que la bacteria piense que está defendiéndose de los virus y se los introduzca dentro de su genoma. Y estos fragmentos, cada uno de ellos, nos denota qué es lo que le pasa a cada uno de estos píxeles, dónde está el píxel y qué tipo de gris tiene que ser. Si esto lo hacemos repetidas veces, tenemos todos los píxeles, que no son infinitos, es un número determinado de píxeles. Esas bacterias así editadas, se las mandamos a nuestro colega que está en Melbourne, las recibe, secuencia el genoma, aplica la codificación inversa y tiene una película. Y hemos utilizado el genoma para almacenar información de imagen. Esto a mí me parece sorprendente. Pero esto os preguntaréis, ¿esto para qué carajo sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Pues no lo sé. No lo sé, y además esta no es la pregunta. Esto de momento sirve para demostrar que somos capaces de usar el sistema CRISPR para almacenar imágenes, pero tampoco, fijaros, Francis sabía para qué servía intentar satisfacer su curiosidad e intentar entender por qué esas arqueas estaban sobreviviendo a estas lagunas saladas en Santa Pola, en Alicante. Y dirigido por esa curiosidad, dirigido por esa investigación básica no finalista, fijaros, 26 años después, aquí estamos editando genes, recortando, pegándolos y coloreándolos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Lluís. Ahora vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Dos avisos que quería hacer. Este proyecto, esta sesión, como todas las de las noches de los investigadores, está financiado por la Comisión Europea y no tenéis que pagar nada, pero sí que tenéis que entregar la encuesta que os ha entregado, porque con ello nosotros demostramos que habéis venido y lo que os ha parecido este sistema. O sea, vuestra colaboración es muy importante en todo esto. Por favor, rellenarlo y entregarlo a la salida. Y sin más, vamos a pasar a las preguntas que podéis hacer desde el público. ¿Alguien tiene una pregunta? Venga, ¿quién se lanza a hacer la primera pregunta? Aquí, tenemos aquí.
Hola, buenas noches. Respecto a esta aplicación de CRISPR que has comentado para crear el test diagnóstico del SIDA, no sé si me ha pasado, pero algo acerca de cómo lo han hecho, cómo Bueno, lo no lo he están explicado haciendo. en detalle porque esto me llevaría un rato, pero básicamente te diré que es una aplicación sorprendente que es producto de un error, de un fracaso. Cuando descubrieron Feng Zhang y sus colaboradores que hay proteínas Cas que no solamente cortan el ADN, sino que cortan el ARN, se pusieron muy contentos porque pensaron, vamos a poder editar directamente ARN mensajero. Pero cuando probaron cómo funcionaban, efectivamente se activaban con una guía que cortaba ese RNA, pero la RNasa entonces se volvía loca y lo que hacía era digerir todos los ARNs de la célula. Entonces esto, que es un fiasco, a todos los mortales nos hubiera pasado que hemos dicho, madre mía, pues vamos a meterlo esto en un cajón, pero Feng Zhang, que no es un mortal, Feng Zhang, se le ocurrió que igual ese error lo podía reconvertir en un sistema de diagnóstico. Porque sí es cierto que esa actividad desaforada de corte de ARN se activa de forma específica cuando el ARN encuentra su complementario. Con lo cual lo que hizo fue, en muestras de sangre, por ejemplo, donde tú quieres ver si tienes el RNA del virus del SIDA, fue añadirle unas pequeñas moleculitas de ARN que tienen un extremo que fluoresce y el otro extremo que tienen una molécula que mantiene apagada la fluorescencia. Cuando el virus del SIDA se encontraba con su complementario, la RNA se empezaba a operar y cortaba todos los RNAs, incluyendo estas pequeñas moleculitas, y esa parte fluorescente ya dejaba de estar al lado de la parte que la tenía inhibida y veías fluorescencia. Con lo cual convirtió un error en algo que era cuantificable y algo que tenía una sensibilidad del orden de atomolar. Atomolar tuve que mirar yo qué es esto del atomolar. Esto quiere decir 10 a la menos 18, ¿vale? Con lo cual es un trillón de los trillones de aquí, no de los trillones de los anglosajones, ¿no? Con lo cual fijaros que la sensibilidad es brutal y esto es lo que han conseguido reproducir en química seca en estas tiritas, que están en fase de piloto, hay una empresa detrás y probablemente más pronto que tarde lo veremos en nuestras farmacias. Más preguntas. Gracias. Ahí tenemos un chico, ahí tienes detrás. Buenas tardes. La endonucleasa, la endonucleasa que se utiliza para recortar, ¿viene dentro de la propia bacteria que se introduce en la célula o se introduce en la célula? No, tú no introduces la bacteria. La bacteria tiene 3.000 genes, nosotros tenemos 20.000, la bacteria con 3.000 se basta y se sobra. Uno de ellos es el gen que codifica para la nucleasa. Ese es el único gen que tú trasladas y en realidad ni tan solo trasladas el gen, porque lo que tenemos ahora a nuestra disposición es proteína recombinante. Tú puedes comprar la proteína, hay empresas que te la preparan y esa es la proteína que tienes que entrar directamente a la célula. Con lo cual, fíjate, lo que tienes que darle a la célula es esa proteína, la guía que te va a decir dónde quieres cortar y un ADN que va a ser molde, que es el que quieres que utilice la célula para reparar y que fije las secuencias que tú quieras. Estos tres componentes es lo que tú tienes que transfectar. Más cosas. Aquí. No, mejor. Yo creo que están grabando, con lo cual es mejor que hables al micrófono. ¿Que estamos grabando? Gracias, buenas tardes. ¿Estas herramientas CRISPR son exclusivas de estas arqueas o se podían haber detectado en...? Muy buena pregunta. Sabemos a día de hoy que el 50% de todas las especies conocidas de bacterias tienen diferentes sistemas CRISPR y hasta el 80% de las arqueas tienen también diferentes sistemas CRISPR. Y tenemos que caracterizar muchas más bacterias. Y no nos tenemos que ir a la fosa de las Marianas, ni nos tenemos que ir al Parque Yellowstone en Estados Unidos, a los geysers del Parque Yellowstone. Podemos estar en casa, en nuestro tiesto, en nuestros geranios, ahí en nuestro tiesto, seguro que hay unas pseudomonas que tienen un sistema CRISPR que incluso puede ser más maravilloso que el que conocemos. Simplemente que como
a nivel de laboratorio nos funcionaban estupendamente estas, pues nos pareció que iban a funcionar para siempre jamás. Ahora sabemos que las que utilizamos en el laboratorio probablemente, por cuestiones de seguridad, no los vamos a poder utilizar en personas, vamos a tener que utilizar otras. Muchas gracias. Más cosas. Aquí hay una chica que... Pásaselo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Y, a ver, cuando salen individuos quiméricos, ¿a qué se debe? ¿Es en la inyección o...? No, se debe... Haces bien en preguntarme, porque he ido un poquito rápido para hablar de todo. ¿Cómo nacen estos ratoncitos mosaicos? Yo inyecto cuando el embrión está en una célula, pero claro, lo que yo inyecto no desaparece. El embrión se divide, 2, 4, 8, 16, 32 células, y el reactivo que yo le he puesto para editar, pues está presente, pues por ejemplo, en un embrión de 8 células está presente en todas las células. Cada una de las células tiene 2 copias del gen, con lo cual 8 por 2, 16. En ese embrión hay 16 posibles maneras de reparar un gen, con lo cual cuando ese embrión se convierte en un ratoncito, te darás cuenta que ese ratón es portador en diferentes partes de su cuerpo de diferentes variantes genéticas. Cuidado, ese ratón y las gemelas chinas de He Jiankui, ¿de acuerdo? Con lo cual, recordad siempre, cuando nosotros, y fuimos bastantes que salimos a decir que esto era una irresponsabilidad, lo es, y lo es precisamente por esto, porque no estamos controlando lo que ocurre al final. A nivel de ratones o a nivel de plantas lo podemos gestionar, separamos lo que no nos interesa de lo que nos interesa, pero en humanos no lo podemos hacer esto. Más cosas. Aquí, primera fila. Gracias. No me ha quedado del todo claro lo de el uso de las CRISPR para almacenar, o sea, del ADN para almacenar imágenes. Hay que leerse el artículo, y esto es un poquito más complicado, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos claro es que cuando tú estás escribiendo la letra A en tu móvil, sabes que lo que internamente el móvil está leyendo no es una A, sino es una ristra de 8 bits, un byte de ceros y unos. Y la combinación de ceros y unos hacen que eso sea una A. ¿A que sí? Esto lo entendemos, claro, ¿no? Pues ahora imagínate que la posición de un píxel en una foto, que está, yo qué sé, está en la fila 37 y está en la columna 26, y tiene un nivel de gris del 25%, ¿no? Estos son números, son cantidades que las puedes convertir, puedes decir, la columna 10 va a ser cuando yo tenga A, T, T, C. La columna 11 es lo mismo, pero en lugar de una C es una G. Con lo cual tú puedes cambiar la codificación, en lugar de ser ceros y unos, lo haces con letras y juegas con letras. Y eso es lo que le das a la bacteria, y la bacteria se cree que están viniendo virus que le están infectando, y utiliza el sistema CRISPR para ir poniendo todos estos fragmentitos uno tras otro en ese patrón, en ese locus CRISPR, ¿no? Y eso es una manera de codificar y de almacenar información, ¿no? Ahí hay uno. Perdona que te hago hacer deporte. Gracias. Hola, mira, hace unos años estuve leyendo en un estudio que parte del origen del cáncer era genético, que había algún error dentro del código genético y demás. Más de un error, sí. ¿Cómo podría aplicarse el CRISPR al tipo de terapia cancerígena? Bueno, aquí tenemos expertos que trabajan en cáncer, que son mucho más expertos que yo, pero te diré que cuando una célula deja de comportarse adecuadamente y empieza a dividirse anómalamente, no es porque tenga un problema genético, sino porque tiene muchos problemas genéticos. Porque hay una serie de genes que habitualmente se encargan de que los problemas no ocurran, que han empezado a acumular mutaciones y han dejado de funcionar. Con lo cual,
Lo que nos permiten los sistemas CRISPR es, de una manera más fidedigna, acercarnos a lo que ocurre en una célula cancerígena. Fíjate que nos hemos pasado un montón de años haciendo modelos en animales de cáncer, en los cuales, en el mejor de los casos, y se me ocurre después de muchísimos esfuerzos, tú puedes llegar a tener 3 o 4 mutaciones en un ratón, y ese ratón pues, puede ser útil para estudiar el cáncer de páncreas. Pero en realidad, en una persona, el cáncer de páncreas no tiene 4 genes mutados, sino que tiene 40 o tiene 120. Entonces, esto es muy difícil de hacerlo con la tecnología anterior, pero ahora en células tú puedes utilizar 120 guías para inactivar estos 120 genes que acabas de descubrir en una biopsia de una paciente con cáncer de páncreas y puedes reproducir las mismas mutaciones en tu sistema controlado y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y, en fin, digamos que nos permiten hacer experimentos que antes no podíamos hacer. La última, ¿quién hace la última? Venga. Aquí hay un voluntario. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no se investigan las enfermedades graves en vez de las raras esas? Bueno, yo creo que todas las enfermedades deben investigarse. Creo que la gravedad de las enfermedades, evidentemente hay enfermedades que cursan con la muerte de la persona y son las que efectivamente merecen nuestra atención, pero hay un montón de personas afectadas de enfermedades que limitan sus condiciones vitales, que alteran su bienestar y que también necesitan ser investigadas. Aquí no he hablado de ellas, pero por supuesto que esta tecnología también se está haciendo para investigar diabetes y por supuesto también se está utilizando para investigar enfermedades neurodegenerativas. Esta mañana he estado en una reunión con una asociación que se llama la Asociación del Síndrome de Dravet. No sé si lo conocéis, el síndrome de Dravet es una enfermedad rara que cursa con unas epilepsis recurrentes, crisis epilépticas que los niños pueden tener del orden de 30 a 100 crisis por día, con lo cual esto es agotador tanto para los pacientes como para las familias. Entonces, esto es un canal de sodio que está mutado y que pues, tienen esperanzas en que este tipo de estrategias pueden en algún momento convertirse en una esperanza terapéutica. El síndrome de Dravet afecta a una de cada 17.000 personas. Aproximadamente esto quiere decir que hay 3.000 personas afectadas con este síndrome aquí en España y que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención como cualquier otro enfermo. Con lo cual, digamos, lo que tenemos que hacer todos los investigadores es investigar en Dravet, en albinismo, en cáncer, en Alzheimer, en diabetes y en todo lo que podamos. Básicamente lo que necesitamos son más manos y más dinero para trabajar. Con lo cual, vosotros, aquí hay muchos jóvenes por aquí, si un 5 o un 10% de los que estáis aquí acabáis juntándonos con nosotros, los que estamos aquí en la primera fila, que estamos investigando, bienvenidos seáis. Muchas gracias, Lluís. De nuevo, gracias a todos. Y ahora la organización del taller consiste en que los que tenemos la pegatina tenemos que salir por donde hemos entrado y se os indicará una escalera por donde se sube a los laboratorios donde vamos a hacer el taller. El taller consiste en que vais a extraer vuestro DNA de saliva y os le vais a llevar en un collar. Guardaros siempre ese collar con vuestro DNA porque no sabemos qué vamos a poder hacer con ese DNA dentro de 10 o 20 años.